Primero quiero repasar algunos ejercicios o conceptos que hemos estado viendo en las clases anteriores en la universidad. Eh, si ustedes recuerdan, hemos nosotros estado elaborando diferentes tipos de tablas le llamamos tabla de frecuencia. Las tablas de frecuencia sirven para, por así decirlo, consolidar o resumir, ¿verdad?, la información que nosotros levantamos según una investigación estadística o cualquier otro tipo de investigación. Por ejemplo, la primer tipo de tabla de frecuencia que miramos es como la que estamos viendo acá en pantalla. Vamos a ampliarla. Esta es una tabla de frecuencia, tal vez lo pueden apreciar ahí sobre la pantalla de su celular. Es una tabla de frecuencia para datos cualitativos. ¿Qué cosas son datos cualitativos? Ya lo hemos visto en clase. Son datos, ¿verdad?, que nos expresan cualidades, características, las cuales nosotros no la podemos representar mediante un número, ¿no? Tiene que ser, ¿verdad?, mediante un nombre. En el caso que estamos viendo en pantalla ahorita, esas cualidades o estas variables cualitativas representan colores. ¿Ya? Otro ejemplo de variable cualitativa podría ser tal vez sexo, femenino, masculino. Puede ser algún tipo de característica, por ejemplo, si queremos evaluar, ¿verdad?, el servicio o de atención al cliente, podríamos evaluar, ¿verdad?, mediante una encuesta, si la atención es buena, mala, excelente, ¿verdad? Entonces esos nombres o esas variables se llaman variables cualitativas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros luego que hemos recopilado nuestras variables? En este ejemplo, en esa tabla que estamos viendo, es como el ejemplo que vimos en el colegio, en la universidad, donde alguien pues fue a hacer una encuesta a un total de 20 personas. Ahí lo estamos viendo. Acá esas 20 personas representarían el tamaño de la muestra. Podría ser la muestra o población. Entonces se consultó a las 20 personas cuál era su color favorito, pero solamente, ¿verdad?, acá se hizo una encuesta cerrada, solamente aparecen 4 colores: negro, azul, amarillo y rojo. Entonces, luego que nosotros hemos encuestado a las 20 personas, entonces revisamos la lista y vemos cuántas personas, ¿verdad?, tienen su color favorito como el negro, el azul, amarillo y rojo. Entonces, la primera columna tenemos lo que nosotros llamamos frecuencia absoluta y la representamos con una F minúscula y una I como su índice. La frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula y una I. La frecuencia relativa, nosotros lo utilizamos así, una H minúscula y una I. Ya le he dicho varias veces en clase que dependiendo del libro o tutorial que usted busque o lea, muchas veces cambian un poco, pues cambian las variables. Nosotros esas son las variables que estamos utilizando para representar esos tipos de frecuencias. Pero al final es lo mismo, ¿no?, solo que cambia la variable. Y luego tenemos por último H mayúscula, que es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, en la primera columna, frecuencia absoluta, ¿qué significaba? Bueno, es la cantidad de veces que se repite esa variable. Entonces, acá tenemos que 4 personas les gusta el color negro, el 5 el azul, 5 el amarillo y 6 el rojo. Si usted lo suma, lo da un total de 20 personas, que ese es el total de la muestra. Luego tenemos la frecuencia acumulada, F mayúscula. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué hacemos o hacíamos en clase? Bueno, primero, ¿verdad?, como no tenemos otro valor antecesor a la primera fila, entonces ponemos acá 4. Luego sumamos, ¿verdad?, con la siguiente: 4 más 5, 9, 9 más 5, 14, 14 más 6, 20.
y acá el acumulado total tiene que coincidir con el número el total de la muestra, o el tamaño de la muestra. Entonces, si no coincide eso, es que hay un error en la suma. Luego tenemos la frecuencia relativa, que es esta que está acá. ¿Qué cosa era la frecuencia relativa? Bueno, es el valor en porcentual o el porcentaje en decimal de cada una de las variables con respecto al total. Entonces, ¿cómo hacíamos esos cálculos? Bueno, por ejemplo, en el caso de la primera variable negro, que eran 4 personas que le gustaba ese color, entonces decimos nosotros 4 entre 20 nos da un valor de 0.20, es decir, un 20%. Para la segunda fila, ¿cómo lo calculamos? Bueno, 5 personas les gusta el color azul, entonces nosotros decimos 5 entre 20, que es el total de la muestra, nos da un valor de 0.25. Y así sucesivamente lo seguimos haciendo. Entonces tenemos 0.20, 0.25, 0.25, 0.30. Luego, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos correcto nuestro porcentaje? Bueno, que al sumarlo tenemos que tener un total de 1.0. Hay veces puede ser que no nos cierre, tal vez nos quede 0.99 o nos pasemos unas décimas o unas centésimas. Entonces tendremos que en ese caso redondear el valor, alguno de esos valores, ¿verdad? Para que podamos obtener acá un total de 1. Y por último, en la frecuencia relativa acumulada, pues ¿qué es lo que hacemos? Bueno, sumamos la primera fila, queda igual, sumamos con la segunda fila, .20 más .25 nos da .45, más .25 .70, más .30 nos da 1. Entonces, el total de acumulado tiene que coincidir, ¿verdad? Aquí con la sumatoria de la frecuencia relativa. Entonces, esa tabla que estamos viendo ahí se le llama una tabla de frecuencia para datos no agrupados. Recordemos, datos no agrupados. También podríamos decir que son datos agrupados puntualmente. ¿Okay? Entonces, esta tabla es para una variable cualitativa, tabla de frecuencia para variable cualitativa. También nosotros trabajamos otro tipo de tabla, como esta que estamos viendo acá. Aquí tenemos otra tabla de frecuencia, vamos a ampliarla. Esta tabla que vemos en pantalla es una tabla de frecuencia, pero ahora no es de datos cualitativos. El anterior era de datos cualitativos, este es de datos cuantitativos. Y como pueden ver en el título, es para una tabla de frecuencia variable discreta, es decir, una variable cuantitativa discreta. ¿Qué significa cuantitativo? Es decir, que es una variable que está representada mediante números. ¿Y discreta a qué se refiere? Bueno, discreta se refiere a que son valores enteros. Ahí ustedes pueden ver que estos son valores enteros, 10, 11, 12, 13, 14, 17. Entonces, este ejemplo podría ser, ¿verdad? Alguien hizo un estudio, aquí no nos dice la tabla de qué se trata, pero podría ser que alguien hizo un estudio en aula de clase para determinar las edades promedios de un grupo de estudiantes, ¿ya? Entonces ahí tenemos de edades 10, 11, 12, 13, 14 y 17. Entonces, lo que se hizo en este estudio, primero, ¿verdad? Se hizo la encuesta, se fue a hacer el estudio y se notó, ¿verdad? Las cantidades, fueron 21 personas, ese es el tamaño de la muestra, n igual a 21. Entonces, se hizo la lista y luego se notó las edades de cada una de las personas que participaron en la encuesta. Entonces, y se determinó que hay 5 de 10 años, 4 de 11 años, 3 de 12 años, y así sucesivamente. Luego, la sumatoria de cada una de esas variables, ¿verdad? Aquí nuestras variables son variables cuantitativas y representan edades, lo estamos viendo acá. La sumamos y tiene que darnos 21, que es el total de la muestra de las personas, ¿verdad? Que participaron.
Luego tenemos, miren, frecuencia absoluta acumulada. Mire, y aquí lo que yo les decía, en este caso, en esta tabla, mire, la frecuencia absoluta no le ponen la I, ¿verdad? Nosotros sí le ponemos la I. Es F sub I minúscula. Luego acá miren la frecuencia relativa le pone F sub R, pero nosotros utilizamos H sub I. Y la frecuencia relativa acumulada le pone como FRI, nosotros lo vamos a trabajar como H mayúscula I. Esa es nuestra frecuencia relativa acumulada. ¿Y qué es lo que hacíamos nosotros en clase? Bueno, primero llenamos esta tabla, esta columna de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué cosa era eso? Bueno, la cantidad de veces que se repetía la variable, ¿verdad?, que estamos analizando. Entonces ya tenemos, ¿verdad?, cuántas personas tienen la edad correspondiente. Entonces ya llenamos aquí esta columna. Y al sumar nos dio un total de 21. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, completar la columna de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en la primera fila es lo mismo, porque no hay otro valor antes que el 5. Luego vamos sumando. 5 más 4, 9. 9 más 3, 12. 12 más 3, 15. 15 más 4, 19. 19 más 2, 21. Si hemos hecho correctamente el acumulado, entonces tiene que coincidir exactamente con el total de las muestras. No pueden ser ni más ni menos, tienen que ser exactamente el mismo valor. Luego nos corresponde calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el porcentaje en decimal de cada uno de los valores de las variables que estamos analizando. Entonces, el primer valor es 5. Dice que hay 5 personas que tienen 10 años. Entonces viene usted, divide 5 entre ¿cuánto? Entre 21, que es el total de la muestra. Entonces 5 entre 21 nos da un valor de 0.24. Y ese valor lo ponemos acá. Siguiente valor sería 4. Mire, sería 4 entre ¿cuánto? Entre 21. 4 entre 21 da 0.19. Entonces ponemos ese valor. Miren que tenemos acá. Luego tenemos 3 entre 21. ¿Cuánto es? Es 0.14. Y así sucesivamente nosotros continuamos llenando la columna. Ya, la columna esta de la frecuencia relativa. Luego que usted llena cada una de las filas, ¿qué va a hacer usted? Suma todo esto y tiene que dar un total de 1, que es el 100%. 1 es el 100%. Luego, y por último, la última columna, ¿qué hacemos? Bueno, sumamos. Bueno, en la primera fila normal, porque no hay otra antes. Luego 0.24 más 0.19 te da 0.43. 0.43 más 0.14, ¿cuánto nos da? 0.57. Y así sucesivamente, ¿no? Al final, ¿con cuánto cerramos? Bueno, cerramos con 1. Si hemos hecho correctamente el acumulado, entonces nos tiene que dar 1 y tiene que coincidir con esta sumatoria que hemos hecho previamente. Ya nos tiene que dar un total de 1, que es el 100%. Luego hay otras columnas extras que tal vez no es tan necesario, pero si usted lo desea hacer, usted lo hace en su estudio. Mire, que es la frecuencia porcentual, o nosotros le llamamos la frecuencia porcentual, ¿no?, pero también le pueden llamar de otro nombre, y se puede presentar de diferentes maneras. Aquí sale como porcentaje. Creo que nosotros lo que utilizamos es F porcentual. Este es el símbolo que nosotros utilizamos en clase. Esta frecuencia porcentual es exactamente lo mismo que tenemos acá, miren, H sub I. Solo que en H sub I, la frecuencia relativa, lo tenemos en decimales y aquí lo tenemos en porcentaje. Pero al final es lo mismo. Hay otros ejercicios, ¿verdad?, otro ejemplo que hacen una columna extra, que sería el acumulado, ¿verdad? Es el acumulado, pero en porcentaje. Es decir, es esta misma columna, pero en porcentaje, no así en decimal.
pero ya eso es opcional. Ustedes dirán, pues ¿para qué hacemos esta tabla? ¿Para qué nos sirve? No, la vamos a hacer solo por hacer el de adorno. Pues no. Con esta tabla nosotros podemos hacer varias interpretaciones. Esta tabla es el inicio para hacer otros tipos de cálculos que vamos a ver más adelante. Con esta tabla nosotros podemos calcular de acuerdo a ciertas ecuaciones la media aritmética, la moda, la mediana, la desviación estándar, etc. También te puede servir para realizar gráficas. Con esta tabla podemos hacer una gráfica nosotros, un programa, en Excel, lo que sea. Pero también podemos hacer un análisis previo. Como por ejemplo, acá te dice, mira, aquí tenés 0.71 en la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué te puede indicar esto? Bueno, que el 71% de los alumnos o de personas en este grupo tienen una edad de menor de 14 años o de 13 años para abajo. Luego podemos interpretar también que en ese grupo el 90% de los estudiantes tienen una edad de 14 años hacia abajo. ¿Sí? Eso también podemos decir, utilizando esta tabla, que el 10% de los alumnos tienen una edad de 17 años. Ahora, también querés ver la mayor cantidad. Bueno, aquí dice que la mayor cantidad es el 24%. Bueno, el 24% de los alumnos tienen una edad de 10 años. Entonces, de esta tabla podemos hacer esas interpretaciones, para a su vez nos sirve para hacer gráfica y para hacer otros cálculos que todavía no lo hemos visto. Lo vamos a ver en las próximas clases. Entonces, esta tabla se le conoce una tabla de frecuencia para datos no agrupados. Se le dicen datos no agrupados, pero también le podemos decir para datos agrupados puntualmente. ¿Ya? De las dos maneras vos le puedes llamar, no agrupados o agrupados puntualmente. ¿Okay? Ahora veamos el siguiente ejemplo. Nosotros vimos en clase uno parecido. Vamos a subirlo. Vamos a buscar otro ejemplo. Es lo que nosotros llamamos en clase datos agrupados. Vamos a ver esto. No, este no. Vamos a ver acá. Vamos a poner este, ¿verdad? Que se mira un poco pálido. Vamos a ver este ejercicio, este ejemplo que está acá. Entonces ahí estamos viendo una tabla de frecuencia. Esta tabla de frecuencia es lo que se le llama para datos agrupados. También se le podemos llamar datos agrupados o agrupados en intervalos. Miren aquí, esto está agrupado en intervalos. Ahí lo estamos viendo. Entonces, cuando utilizamos este tipo de tabla agrupados en intervalos, bueno, en el caso anterior nosotros teníamos ejemplos, por ejemplo, estas edades de un grupo de alumnos, de 21 alumnos, pero esas edades oscilaban entre los 10 y los 17 años. Ahora suponete vos que vos vas a hacer una encuesta, analizar las edades de las personas de 500 o de 1000 personas. Vos querés saber cuál es la edad promedio, la edad máxima y mínimo en un grupo de personas, en una escuela, una ciudad. Entonces vos vas a encuestar 1000 personas. Eso te dio tu fórmula. Y esas 1000 personas, mirás que las edades varían de los de 10 años hasta los 70 años. Lógicamente pueden ser más. Yo estoy dando un ejemplo. ¿Qué vas a hacer vos? Vas a hacer 60 filas. Es decir, vas a poner 10, 11, 12, 13, 14. No, lógicamente no vamos a hacer eso. No vamos a hacer 60 filas y después comenzar a analizar el promedio de edad de las personas. Nos llevaría tiempo, sería una tabla muy grande. Entonces, en este caso ya nace otro tipo de arreglo. Ya sería por intervalo. Entonces, vos en vez de ponerlo uno por uno, entonces vos lo analizás en intervalo. Lógicamente, para esto utilizamos ecuaciones que ya las copiamos en clase. Las ecuaciones para calcular los intervalos y la amplitud cada intervalo. Entonces, vos lo puedes agrupar de 10 en 10. Entonces, vos ya no analizar las edades de uno en uno,
si no lo analizas en intervalos. Entonces, suponete que vos la ecuación que utilizaste te dio este tipo de intervalo, no sabemos cuánto, y te lo dio de 10 en 10, de esta manera. Entonces, ya no es lo mismo que vos hagas un análisis de uno en uno, ¿verdad? De 60 edades, que agruparlas en intervalos, porque las 60 edades, los 60 tipos de edades, vos lo puedes agrupar en 5 intervalos, en 10 intervalos, ¿verdad? De acuerdo a lo que te dé la ecuación, y en cada intervalo lo vas a poner con una amplitud de 10, ¿verdad? La amplitud sería acá, en cada intervalo es de 10 años. Entonces, también hablamos en clase que los intervalos pueden ser así como lo estamos viendo en pantalla. Esto es un intervalo, se le dice semiabierto, pero también puede ser un intervalo cerrado, por ejemplo de esta manera, de 10 a 19. Puede ser luego de 20 a 29. Entonces podría ser este caso como lo estamos viendo a la derecha, son intervalos cerrados de 10 a 19. Es decir, que vos tomás en cuenta los extremos. Pero cuando vos tenés intervalos semiabiertos, significa que lo que tienen corchete se toma en ese intervalo y lo que tienen paréntesis no se toma. Por ejemplo, en el primer caso, que va a ser de 10 a 20, el 10 se toma porque es un intervalo cerrado, pero aquí el 20 no se toma, es decir, cualquier número que esté muy cerca de 20, pero nunca el 20. Puede ser 19, 19.5, 19.8, 19.9, pero nunca el 20. ¿Por qué? Porque el 20 ya está incluido en el siguiente intervalo. Entonces, los intervalos o los datos agrupados por intervalo nacen de este tipo de situaciones, donde vos no vas a poner todos los valores que obtuviste en uno, sino en intervalos. Otro ejemplo que yo le di en clase era por edades, por alturas. Si vos vas a tomar la altura de 500 personas o de 1000, ¿cuántas alturas vas a obtener? Posiblemente obtenga unas 200 alturas diferentes, 300, 80, 200, y no las vas a poner de uno en uno. Entonces tendrás que establecer intervalos donde puedan, en cada intervalo vos vas ingresando, o en cada intervalo van a aparecer o van a pertenecer diferentes tipos de alturas. Entonces, en estos casos es donde se utiliza estos tipos de tablas, ¿verdad? Esta se llama una tabla de frecuencia para datos, se llama agrupados. Datos agrupados. Agrupados en intervalos, si querés decir también agrupados en intervalos. En esta tabla que estamos nosotros analizando, tenemos una tabla de frecuencia que tiene 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, y cada intervalo tiene una amplitud de 2 unidades. Acá no nos dice el problema que representa esos valores del intervalo. Podrían representar notas, ¿verdad? Notas de examen de 0 a 10 puntos. Podrían representar edades de un grupo de niños, de un aula de clase, ¿verdad? Una cuadra, etc. Pero supongamos que vamos a suponer que esas son notas. Entonces tenemos notas de 0 a 10. Entonces tenemos nuestro intervalo. Recordemos que el valor que está a la izquierda del intervalo se llama límite inferior y que está a la derecha se llama límite superior. Ahora, nosotros recuerden que en las tablas anteriores, ¿qué valor hemos estado utilizando? La frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, ¿verdad? Esos son los variables que hemos estado trabajando. Pero ahora, en este tipo de tabla entra en juego otra variable que se llama marca de clase. Nosotros en este curso la marca de clase la vamos a representar como una X, una X sub I. Esta es la marca de clase. ¿Y qué cosa era la marca de clase? Bueno, la marca de clase es como un valor promedio y realmente es el centro del intervalo, ¿ya? Pero a su vez pues me va a indicar como un promedio. Entonces,
Para calcular la marca de clase en cada intervalo hay una fórmula, si ustedes recuerdan, es la siguiente. Va a ser límite inferior más límite superior. ¿Entre cuánto? Entre 2. De esta forma nosotros encontramos la marca de clase. Y aquí en este ejercicio pues no está necesario hacer la fórmula. Mira, es 0 más 2 entre 2. ¿Cuánto nos va a dar esto? Igual a 1. Y este es el valor que tenemos acá en la tabla, 1. Si calcular el siguiente intervalo, marca de clase, perdón, miren, aquí tenemos 2 más 4 entre 2. ¿Cuánto va a ser igual? Esto igual a 3. Puedo hacer esta fórmula, si vos querés, pero mira, aquí a simple vista se mira que el valor que está en el centro o en medio del intervalo 2, 4 es 3. Entre 4 y 6 es 5, entre 6 y 8 es 7, entre 8 y 10 es 9. Ya tenemos nuestra marca de clase. Y luego nosotros continuamos llenando la columna, la frecuencia. Mire, la frecuencia absoluta ya lo vimos. En este caso, ¿qué cosa es la frecuencia absoluta? Bueno, es la cantidad de valores que están dentro de este intervalo. Es decir, en este ejemplo, en la primera línea de la frecuencia absoluta dice que hay 8, vamos a suponer que esas son notas, ¿verdad? Ese intervalo son notas. Hay 8 personas que sacaron entre 0 y 1.99. No podemos aquí, no, el 2, recordemos que no se toma en cuenta. Cualquier número que esté muy cerca del 2. Entonces, 8 personas obtuvieron notas de 0 a 1.99. Esa es la frecuencia absoluta, la cantidad de valores que hay dentro de ese intervalo. Luego aquí tenemos la siguiente, la frecuencia absoluta es 7. Entonces, 7 es la cantidad de valores que hay dentro de ese intervalo. Entonces, hay 7 personas que obtuvieron nota entre 2 y 3.99. Y así sucesivamente nosotros continuamos llenando la siguiente fila, ¿no? Entonces, una vez que vos terminás, vos sumás la frecuencia absoluta y te va a dar el total. Y este n, ese 35, pues tiene que coincidir con el total de personas que vos encuestaste o la cantidad de estudiantes, ¿verdad?, que vos estás analizando. Siguiente columna tenemos la frecuencia acumulada. Bueno, fácil, como en el caso anterior. Primer fila es lo mismo, no hay ni uno antes del 8. Y después comenzás a sumar. 8 más 7, 15, 15 más 8, 23, 23 más 6, 29, 29 más 6, 35. Y esto tiene que coincidir con el valor anterior, ¿verdad?, con la sumatoria de la frecuencia absoluta. Y luego, para terminar, pues tenemos la frecuencia relativa, que es este H sub I. Es simplemente el porcentaje del total. En el primer caso, ¿cómo lo obtuvimos? Bueno, la frecuencia absoluta es 8 entre 35, que es la cantidad de la muestra. Entonces, 8 entre 35 nos da 0.229. Nosotros en clase pues hemos estado trabajando y en la tarea que ustedes tienen, pues estamos trabajando nosotros con 2 decimales nada más. La cantidad de decimales pues va a depender de la precisión o de los valores que vos estás trabajando. Si vos supongamos que esos valores fueran unidades de medida, entonces si vos estás trabajando, por ejemplo, metros o kilómetros, con que vos lo redondees a dos decimales es suficiente, ¿no? Pero cuando estás trabajando unidades muy pequeñas, por ejemplo milímetros, entonces a otra resulta mejor trabajar entre 3 o 4 decimales, ¿verdad? Entonces la cantidad de decimales va a depender de la precisión, la unidad de medida que vos estés trabajando. En este ejemplo trabaja con 3 unidades, con 3 decimales. Entonces aquí te di el primer caso, 0.229, es decir, 22.9%. Siguiente fila, ¿cuánto sería? Bueno, en la siguiente fila tenemos que dice que tenemos una frecuencia absoluta de 7. ¿Cuánto es la frecuencia relativa? Dividí 7 entre 35. ¿Cuánto está esto? 0.20. 0.2 o 0.20, 0.200, porque estamos trabajando con 3 decimales. Entonces ese es el valor. Y así sucesivamente vos continuás haciendo los cálculos. Es decir, vos pasás tu frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta vos la pasás
a porcentaje, solo que ese porcentaje lo estamos trabajando en decimal. ¿Cómo sabemos que todo está bien? Bueno, que al sumar todo esto, aquí te tiene que dar el total, la sumatoria te tiene que dar 1. Y para terminar tenemos la frecuencia relativa acumulada. La primera fila es lo mismo y luego comenzás a sumar con la siguiente fila. Mira, va sumando y al final tienes que cerrarte exactamente en 1 y tienes que coincidir con este valor. Si a vos no redondeas a 1, pues tenés que ver dónde tal vez no redondeaste correctamente o ver si te necesitas redondear. Porque tiene que ser exactamente igual a 1, no .99 ni 1.001, no, tiene que ser exactamente a 1 para que tu porcentaje te quede cerrado al 100%. Igual que los casos anteriores, ya lo dije, ¿para qué hacemos todas estas tablas? Bueno, estas tablas nos va a servir más adelante para graficar lo que se le conoce como ojiva. Vamos a ver después qué cosa de ojiva, para calcular el promedio, para calcular la mediana, la moda, etcétera. Pero también vos podés hacer algunos análisis. Por ejemplo, aquí, mira, aquí dice que la frecuencia relativa acumulada es de 65.8%. ¿Qué significa eso? El 65.8% de los estudiantes obtuvo una nota menor de 6 puntos. Luego también podemos aquí deducir que el 42.9% de los estudiantes obtuvieron una nota menor de 4. Y así sucesivamente. Luego podemos también ver las menores notas. Bueno, las mejores notas, por ejemplo, el 17.1% de los estudiantes obtuvieron nota entre 6 y 8 y entre 8 y 10. Luego un 20% de los estudiantes obtuvieron una nota entre 2 y 4. Para eso nos sirve realizar estas tablas de frecuencia. Entonces, este tipo de tablas son las que nosotros hemos estado trabajando en clase. Ahora, para la recta final de la clase, vamos a ver algunos tipos de gráficas. Yo les decía que para estas tablas nos servían para muchas cosas, para hacer análisis, ¿vale?, de porcentaje. Nos sirve para más adelante calcular mediana, media aritmética, etc. Pero también nos sirve para hacer gráficas. Nosotros en este curso vamos a analizar por lo menos 3-4 tipos de gráficas, pero son un montón, ¿verdad? En estadística son un montón de tipos de gráficas. Nosotros ya hemos hecho algunas de estas gráficas que aparecen aquí en esta presentación. Lo hemos hecho en trabajos, ¿verdad?, en investigación, etcétera. Entonces ya pues manejamos, ¿no? Tal vez los que ya manejan Excel, Word, ¿verdad?, tal vez ya han hecho gráficas. Nosotros aquí en este curso vamos a hacer algunas gráficas manualmente. Algunas, ¿verdad?, tal vez no todas, no nos va a dar tiempo de hacerlas todas. Pero usted tiene que tener la capacidad de hacerlo manualmente, pero conocer un software, un programa con el cual vos podás hacer donde vos podás hacer gráficas. Por ejemplo, tenés que manejar Excel, ¿verdad?, u otro tipo de aplicaciones. En el campo yo le comparto, recuerden, el programa Minitab. Hay 3 versiones de Minitab que son para Windows de 64 bits. Usted lo puede descargar y ponerse a practicar, buscar tutoriales. El Minitab, igual que el SPSS, es un programa de estadístico, y por lo menos en cuanto a la gráfica es muy parecido a Excel, casi igual a Excel, pero ya eso es decisión suya si usted quiere aprender a utilizar. El primer tipo de gráfica es lo que se le conoce como la ojiva estadística. Para graficar la ojiva estadística usted tiene que saber hacer tablas de frecuencia. Por eso nosotros aprendemos a realizar tablas de frecuencia, porque hacer tablas de frecuencia es útil para hacer la ojiva estadística. Nosotros acá pues no lo voy a explicar, lo vamos a ver en clase o tratar de verlo cuando nos veamos, porque para hacer la ojiva estadística, aunque es muy parecido a la tabla de frecuencia que hemos hecho en clase, pero tiene una pequeña variación a la hora de hacer la frecuencia absoluta acumulada. Entonces
Tiene muchos detallitos que acá pues no lo voy a hacer pues, para no enredarlo ni complicarlo mucho, pero usted puede ir investigando, ¿verdad? A través de tutoriales. Entonces, si nosotros sabemos hacer una tabla de frecuencia, pues podemos hacer el siguiente tipo de gráfica. Mire, esto que está acá se le llama una ojiva estadística. Acá los valores que están acá a la derecha es la frecuencia absoluta, F sub I. Y los valores que están acá son la marca de clase, es decir, el promedio o el centro del intervalo. Aquí me pone a mí, aquí aparecen los intervalos, pero si yo quiero yo puedo poner también puedo poner la marca de clase aquí. Entonces voy ubicar las coordenadas, marca de clase versus frecuencia absoluta. Entonces luego voy hacer tu línea, ¿verdad? Va haciéndolo línea y esto que está acá se llama ojiva. Este se le conoce ojiva mayor que. Ojiva menor que, porque se supone que acá vos dando los valores mínimos, ¿verdad? O la cantidad de valores que hay por debajo de la marca de clase, ¿verdad? Los valores que están por debajo. La otra se llama la ojiva, la otra ojiva se llama la ojiva mayor que es al revés, ¿verdad? Tiene esta forma. Entonces, la ojiva mayor que es al revés, te da los valores que están por encima de la marca de clase, los valores que están por encima. ¿Ya? Y esto se usa, ¿verdad?, para hacerse por ciertos tipos de análisis estadístico. Entonces, la gráfica roja, la línea roja es la ojiva menor que, y la gráfica negra se le conoce como ojiva mayor que. Esta es la que se le llama ojiva estadística. Luego la otra gráfica que vamos a ver hoy, aunque hay varios tipos de gráficas, vamos a ver dos tipos que le van a servir para su tarea. Hay dos, se llaman diagrama de tallo y hojas y el diagrama de puntos.